Los bucles trampa de la segunda etapa del proceso sagrado. Hoy quiero tocar una particularidad que ocurre al principio de la segunda parte del proceso sagrado, es decir, recién se ha reconectado con el punto cero, momento en que las personas se quedan enganchadas a ciertos bucles de las viejas redes. Bucles que cuesta una atención especial desarmar. Se necesita mucha revisión de viejas creencias, mucha voluntad superior para trascenderlas, mucha claridad, mucha honestidad con nosotros mismos para mirar el motivo ulterior que se esconde detrás de ellas. Y por supuesto el ingrediente principal, mucho amor por nosotros mismos para abrazar todo lo que vayamos descubriendo de nuestra sombra. Para ponernos en situación, hacemos un breve repaso. Recordemos que con el despertar de la energía Kundalini, el velo del plano astral se diluye y la persona accede a la cuarta dimensión. Comienza a percibir fenómenos psíquicos y a contacto directo con las energías emocionales que se encuentran allí, en forma de entidades de vibración muy baja que se corresponden igualmente con las emociones de frecuencias bajas de esa persona. Hemos dicho en muchas ocasiones que este plano es tremendamente engañoso y que las personas pueden quedarse atrapadas en él. De hecho, cuando se produce el despertar Kundalini, hasta que las personas no toman la responsabilidad sobre su propio camino y comienzan a elevar su energía en vertical hacia la búsqueda espiritual, no se puede hablar de camino hacia adentro. Solo cuando toma la decisión de la búsqueda en vertical es lo que se llama nacimiento en Belén o despertar espiritual. Es el único camino que puede liberar a la persona. Con ese despertar Kundalini suele ocurrir que algunas personas comienzan a interesarse por los temas ocultos y misteriosos. Pero claro, como no tienen trascendido su ego, la dirección que toman será la autocomplacencia de ese ego y a obtener respuestas que no le devuelven su propia responsabilidad como creador. Es decir, en este plano astral siempre se da el poder a los elementos y fenómenos externos. Siempre se adora a todo lo de fuera. Siempre se piensa que se está a merced de elementos externos. En este plano astral aún no se tiene la conciencia de creador, que se alcanza al entrar en la quinta dimensión, tras la reconexión con el punto cero. No son conscientes que en ese plano astral son dirigidos por las energías que habitan en él y por tanto actúan como peleles de ellas, como portales orgánicos que nutren directamente a ese astral, a base de incautos que aún no han hecho el trabajo de autoconocimiento y trascendencia de su ego, y son proclives a todo tipo de autoengaños. De hecho, hasta que no se produce el verdadero despertar espiritual, las personas se mueven, entre otras cosas, a través de todas las artes adivinatorias. El caso es mantener a las personas presas de creencias que sigan nutriendo ese astral, siempre dando el poder fuera. Recordad cuando un profesor de astrología me sentenció de que el miedo que me paralizaba no se me iba a quitar nunca. Esto lo he contado en el vídeo que se llama Sin discernimiento no hay liberación. No permitas que nada ni nadie se apropie de tu poder. Con esas adivinaciones sentencian y mantienen a las personas subyugadas y en el temor, cuando realmente son las personas quienes crean todo. Y si permanecen en esa creencia de temor y falta de poder,
física cuántica, seguirán creando ese temor y esas circunstancias en su vida, en una rueda de nunca acabar. Las personas que ejercen esas sentencias sobre los otros se mantienen en el autoengaño de una posición de poder, cuando ellas mismas están atrapadas hasta los tuétanos. No son conscientes de la infinidad de potenciales futuros que existen. Así que cuando condicionan la creación de otra persona, le están robando su poder. No son conscientes de la responsabilidad tan grande que tienen y que tarde o temprano esa siembra de robo de energía a los demás regresará a ellos y tendrán que lidiar duramente y con mucho amor hacia ellos mismos para salir de los bucles que ellos mismos pusieron en marcha en algún momento de su existencia. Todo regresa. De estos bucles vamos a ver ahora algunos ejemplos que me he encontrado en algunas sanaciones y que nos pueden ayudar a clarificar este tipo de bucles. Resulta más fácil hacer todo tipo de magias, rituales, supersticiones, utilizar las denominadas hierbas sagradas, dar el poder a salvadores externos que resuelvan los problemas, en fin, toda la dinámica típica de este plano astral, que hacerse el verdadero trabajo interior de autoliberación, que por otra parte es más difícil, porque se necesita de mucha honestidad, disciplina, autoconocimiento, autenticidad y trascendencia del ego. Ocurre que en la quinta dimensión no se puede entrar con ese equipaje del astral, porque justamente exige un vaciado auténtico de todo elemento de dependencia externa. ¿Se es de verdad o no se es? En esta dimensión no caben medias tintas. A veces me escriben personas describiéndome las percepciones que están teniendo sobre entidades negativas del otro plano. Me dicen que pueden verlas, sentirlas, olerlas, que se cuelan en su habitación, en su cama e incluso que las agreden. Yo entiendo lo que me dicen, pero también sé que esas percepciones son propias de las frecuencias del bajo astral. Eso es propio del paso de la conciencia por el plano astral. Mi acción es de animarlas. Les recuerdo que están atravesando el plano astral y que algunas personas experimentan todo eso que ellas me describen. Todo eso se pasará. Pero claro, para ello es imprescindible que retomen su responsabilidad, para que la travesía de ese plano se haga lo más rápido posible. Por ejemplo, les recuerdo que después de esa etapa, que es la travesía de la cuarta dimensión, entramos a la quinta dimensión o dimensión del espíritu. Ahí ya no tienen cabida esas visiones ni fenómenos psíquicos. Entre otras cosas, porque se accede a la causa, al origen primero de todo lo externo. Así que, ármate de fuerza y de paciencia, les digo, porque todo eso pasará. Sigue con el camino hacia adentro y que sepas que nunca estás solo. El mismo espíritu está contigo para ayudarte. Cuando tú vayas elevando tus energías debido a tu trabajo interior, esas energías que experimentas ya no podrán estar porque tu vibración será más alta y será incompatible con las vibraciones bajas. Ya sabemos que para elevar nuestra energía tenemos que hacer un trabajo más consciente de automejoramiento. Disciplinarnos en no juzgar a nadie, ayudar abnegadamente a las personas que estén en nuestro exterior y lo necesiten,
tener la intención de hacer todo lo que esté de tu mano para que cuando te vayas de esta tierra hayas dejado al planeta mejor que cuando llegaste a él, buscar respuestas existenciales, buscar el porqué del sentido de la vida, etc. Cultivar el pensamiento positivo, disciplinarte en tener hábitos buenos. Todo eso irá ayudándote a elevar tus frecuencias y entonces todas esas experiencias ya no podrán aparecer jamás en tu vida. Una vez dicho esto, volvemos a repasar lo que ocurre después de conectarnos con el punto cero. Recordemos que cuando se produce esa experiencia cumbre, el primer cuerpo en ser absorbido es el cuerpo etérico, en donde se encuentran almacenadas todas las experiencias que esa persona ha tenido en esa vida que está viviendo. A partir de ahí, se entra en la quinta dimensión. Pero claro, tenemos transmutada la mitad de las memorias celulares, pero nos queda la otra mitad, que está bien soterrada en la sombra de nuestro inconsciente. El trabajo que nos toca hacer a partir de ahí es desentrañar la sombra y transmutarla, a base del amor incondicional que hemos experimentado con esa iniciación del bautismo. Hemos dicho en otros trabajos que se entra en una especie de tierra de nadie, de etapa de desierto. Esto ocurre así porque estamos en el punto central del camino, en el que hemos sentido de primera mano el amor y la liberación del espíritu. Pero a la vez nos encontramos con una creación vieja que no se corresponde con eso tan grande que hemos experimentado. Son los momentos en que se ha descargado en el ADN la información del futuro o de la quinta dimensión, pero a la vez tenemos petrificadas en nuestro cuerpo físico todas las redes neurobioquímicas de las memorias del pasado. La segunda parte del proceso sagrado se trata justamente de iluminar todas esas memorias y alquimizarlas, a base de amor por nosotros. Esta etapa no se puede atravesar sin esa luz de la quinta dimensión que nos acompaña ahora. Dimensión del espíritu, y a ese amor incondicional e individual que hemos experimentado hacia nosotros. Tú eres mi hijo amado. Así que en ese ínterin pasa un tiempo de lucha interna entre la inercia de juzgarnos con poco amor, como hacíamos antes, no sintiéndonos merecedores e incluso indignos por todo lo que va saliendo de nuestra sombra, y por otro lado la revelación del amor que hemos recibido durante la irradiación del bautismo, y que a veces se duda si fue real o no, porque las circunstancias viejas permanecen durante el tiempo en que nosotros tardemos en asumir ese amor por nosotros. De hecho, esta etapa se concluye cuando se ha desenterrado con autoconocimiento y transmutado la sombra. Es entonces cuando se asume totalmente ese amor por uno mismo y el automerecimiento. Esto es lo que representa la asunción de la Virgen. Es decir, una cosa es que la Kundalini sale por la coronilla y sientes esa revelación de amor en el bautismo, y otra cuando la persona ya asume ese amor por ella misma y lo encarna. Lo ha bajado a esta encarnación. Es luz y amor encarnados. Yo soy. Dicho esto, ¿dónde se produce el bucle de la segunda etapa? Pues en ese momento de desierto en el que se ha recibido la revelación, pero de nuevo te ves confrontado a tus viejas memorias celulares y tu vieja creación petrificada.
Ya sabemos que las memorias empiezan a colarse por el embudo Einstein-Rosen de nuestro interior. Las primeras memorias que comienzan a entrar son las más difíciles, las que más nos cuesta asumir. Esto ocurre por dos factores que ejercen su resistencia. Uno, porque es la primera sombra de no amor por confrontar, sin paños calientes, sin velos que la amortigüen. Ya no hay velo con la quinta dimensión. Y otra porque aún no tenemos bien anclado ese amor por nosotros que hemos sentido en la iniciación. También sabemos que para realizar la alquimia y salir de la etapa de desierto, debemos ponernos en marcha y enfocarnos en el polo liberado de todas las emociones o memorias viejas que vayan emergiendo durante esta etapa. Ahora os quiero contar algunas sanaciones que ejemplifican esta situación. Recuerdo a un señor que cuando se despertó su Kundalini, también se le despertó su visión astral. Podía ver situaciones que ocurrían en ese plano. Más o menos atravesó esta etapa con cierto equilibrio. Tenía circunstancias externas en las que pudo aplicar su abnegación a los que le rodeaban, cosa que lo arraigaba mucho, a la vez que iba adquiriendo conocimiento oculto. El problema vino cuando el velo con la quinta dimensión se diluyó y comenzaron a colarse las memorias viejas por su embudo Einstein-Rosen. Aquí ya se vio abrumado por lo que estaba sintiendo y las interpretaciones que hizo de lo que le estaba ocurriendo fueron totalmente en negativo. No tenía perspectiva de lo que ocurre en este proceso sagrado, cuando las memorias comienzan a emerger para ser integradas. Y entró en el bucle de creer que lo estaban persiguiendo desde el astral. Vivía en una conciencia de desconfianza. Y claro, cuando uno lo cree así, así lo perpetúa en su realidad cuántica. Es muy difícil desmontar estos bucles. Las personas no asumen que no hay nada fuera de nosotros y que nosotros somos los creadores, los magnetizadores de todo lo que aparece en nuestra realidad cuántica, visible e invisible. Es imposible realizar la alquimia necesaria para establecerse en la conciencia de quinta dimensión si todavía pervive la tendencia de proyectar sobre los demás la propia sombra, echando los balones fuera de lo que a uno le ocurra. Durante la sesión se vio a sí mismo como una especie de vestimenta tipo túnica. Se ve a sí mismo como una especie de sacerdote con mucho poder sobre los demás. Percibe que ha abusado de esa situación. El lugar no sabía ubicarlo ni describirlo, solo que era algo muy antiguo y un lugar como muy lujoso. Acto seguido, siente como a nivel de su pineal se está realizando algún tipo de cirugía, mientras estamos haciendo la sanación, y siente con alegría cómo se va liberando de muchas presiones. Por supuesto, este señor tendrá que continuar con su trabajo interior y no rechazar esa energía de abuso que parece ser ejerció en algún momento de su existencia como alma y que ahora regresa en forma de somatización física y desconfianza. Como ya sabemos, tarde o temprano todo regresa para confrontarlo y hay una resistencia por nuestra parte para no sentir esa tremenda energía incómoda que no podemos asumir como nuestra y cuya inercia es seguir proyectándola fuera, con lo cual se queda uno estancado en ese bucle. Solo la paciencia os salvará, decía Jesús. No hay juicio,
Todos tenemos que confrontar este tipo de memorias cuando comienzan a colarse a través de nuestro embudo. En el momento en que nos encarnamos en esta dimensión, tuvimos que asumir los antagonismos propios de un plano dual. No hay otra manera de tomar conciencia de lo que es el hogar y salir de esa inocencia inicial que teníamos, que no sea la de experimentar los contrastes antagónicos que fuimos encarnando a través de las distintas vidas. Ese era el pecado original que algunas tradiciones nos dijeron. Es una condición intrínseca a este plano y a su energía de opuestos. El santo lleva simultáneamente al impío, el déspota un tolerante, el depravado a un virtuoso, etc. Así que esto es importante que lo sepamos, porque cuando recogemos las energías de este plano para ascender a los otros planos superiores, no nos queda más remedio que atravesar las molestias que el regreso de estas energías nos producen. Por eso, luego, cuando esas energías vuelven a nuestro centro para poder ser integradas, no tenemos otra opción que abrir los brazos y permitirlas, aunque nos cueste mucho sentir todas esas sensaciones tan incómodas y desconcertantes, que nos parecen irracionales porque no entendemos su fundamento, y encima nos alteran la conciencia, de tal manera que las sentimos como muy reales. Entonces la tendencia es meternos en sus bucles y dar vueltas y vueltas sobre ellas, como si fueran amenazas externas que nos fastidian o nos persiguen, porque es que se sienten así. Hasta que por fin tomamos conciencia de que no hay nada fuera de nosotros. Y es entonces cuando comenzamos a retomar nuestro poder y a reconducir esas energías a través de nuestro embudo Eisenrose, de regreso a nuestro centro, a nuestro ser. Eso significa estar en el presente, sintiéndolas, respirándolas, no rechazando ni justificando nada, aceptándolas así, tal cual se presentan, sabiendo que esas energías obedecen a una red neuronal que estaba dentro de nosotros y que ahora emerge alterando nuestra conciencia para ser por fin alquimizadas. No hay otra forma de integrarnos y de autoliberarnos que no sea de esta manera. Evidentemente, si permanecemos en la conciencia de echar los balones fuera, conciencia de víctima, es imposible hacer la alquimia para poder acceder y permanecer en la quinta dimensión y en las otras dimensiones que siguen a esta. En otra ocasión, un chico que también tenía tendencia a protegerse de las energías del astral, como energías externas que le perjudicaban y lo perseguían, se vio, durante la sanación, como un sacerdote egipcio de mucho poder. Este chico sí ubicó el escenario en Egipto. El caso es que estos bucles son muy intensos y difíciles de deshacer en personas que han tenido experiencias de abuso sobre otros en otras vidas. Lleva hechas varias sanaciones y en cada una de ellas se han ido integrando memorias tremendas que han estado condicionando su vida actual. Las formas en que se manifiestan sus sanaciones son espectaculares. Son esas sanaciones
que si no se ven son difíciles de creer. Ya sabemos que cada sesión son empujones que facilitan pasar esas memorias a través del embudo Einstein-Rosen. Son aceleraciones hacia su ser. Él ya va asumiendo la responsabilidad sobre sus energías y va aumentando el amor y el respeto hacia sí mismo. Es lo único que nos puede liberar de todo. Somos amados absolutamente con todo el paquete de sombra, sea como quiera que sea esta. Pero claro, la cuestión es asumir ese amor incondicional por uno mismo y dejar de proyectar en los demás lo que no amamos y nos cuesta tolerar de nosotros. Otro hombre que venía imbuido de miedos irracionales a la carencia, se vio a sí mismo durante la sanación como varios personajes. En uno era un negrero que transportaba esclavos en un barco y comerciaba con ellos. Seguidamente se ve como un esclavo negro trabajando en el campo y alguien le dice: «Ganarás tu sustento con el sudor de tu frente». En ese momento, ambas energías, las del negrero y las del esclavo, quedan neutralizadas por la comprensión que le produce verse en el pellejo de ambos, y le llega la claridad del porqué del miedo intenso a la carencia y a su tendencia a trabajar muy duro y a sentirse siempre ahogado económicamente. Entendió cómo esa frase que le dijeron sobre ganar el sustento con el sudor de la frente lo había estado condicionando toda su vida, con un estrés permanente. Se sintió muy liberado tras esta integración. En otra sanación, otro chico se ve a sí mismo como una especie de espía o alguien que persigue y denuncia a otras personas por temas de creencias religiosas. El escenario lo ubica en algún tipo de época medieval por los ropajes. Tras esa experiencia se entiende esa sensación que tenía actualmente de ser espiado y ser chivo expiatorio de burlas externas. Tras la sesión comentamos que realmente no hay nada fuera de nosotros, y si aparecen esos mensajeros externos mostrándonos esas situaciones, es porque la red neuronal que representaría, por ejemplo, la energía del espía medieval, ha emergido para ser integrada con nuestro entendimiento y amor. De este modo, ya no la proyectará fuera, en los supuestos otros, que persiguen desde fuera. Hasta que no sacamos a la luz las viejas redes neurobioquímicas que permanecían en la sombra, que se crearon en otras vidas y que nos condicionan en esta, y así las podamos alquimizar con nuestro amor, se seguirán creando fuera los escenarios que necesitan esas redes viejas para seguir chutándose y alimentando al plano astral. Plano que no se trasciende totalmente hasta que no se asume la encarnación de la luz y del amor que somos. Y ahí no hay más lucha que valga. Y claro, para eso es imposible mantener la creencia de que los males, las persecuciones, las energías negativas vienen de fuera o están fuera. En la quinta dimensión, esa conciencia ya no existe, no es compatible. No se puede acceder y permanecer en esta quinta dimensión con esas creencias de ser víctima. En la quinta dimensión prima la conciencia de ser un creador. La mente tiene que cambiar como si se le diese la vuelta a una tortilla. Y si no se cambian las creencias astrales, se entra en un bucle de difícil salida,
porque la energía Kundalini se direccionará y alimentará esas creencias petrificándolas. Y ya sabemos que en donde ponemos nuestra conciencia, nuestra atención, ponemos nuestra energía. Y la conciencia junto con la energía crean la realidad, para bien o para mal. Podría seguir contando otros casos de otras sanaciones, pero se alargaría mucho este trabajo y pienso que ya hay suficiente material para reflexionar y tener en cuenta ante el peligro que suponen estos bucles de conciencia. Y hasta aquí este presente trabajo. Espero que sirva para seguir clarificando este viaje interior, solo para valientes y auténticos. Y como siempre, un abrazo muy grande desde mi corazón. Gracias por estar aquí. Gracias.